abrir y ver las 30 páginas nuevas, ¿no? Yo creo que todos nos hemos creado. Y bueno, pues vamos a continuar con Miguel Ángel, que nos relate, si quieres, le pasamos algunos cómics. Sí, sobre todo para que puedan ver un poco. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Miguel Ángel García, firmo mis cómics como Pitch, porque es el apodo que muchos conquenses tenemos un apodo desde que somos chavales y a mí pues me ha tocado ese. Y nada, mi historia para hacer el cómic realmente es muy diferente a la de TV, por ejemplo, porque yo por edad no pude establecer el contacto directo con la persona que yo he llevado al cómic, ¿no? Soy más joven, entonces no tenía esa posibilidad de tener el contacto directo con alguien que vivió esta historia y luego yo poder transcribirla. A mí me interesaba mucho, pues desde que soy pequeño, pues como ha dicho Vicente, yo vivo en Masegosa, que está en la puerta del Alto Tajo también, pegadito a Teruel. Y desde que soy muy pequeño, pues es un pueblo muy pequeño, de pastores, de sierra, y las historias de los maquis obviamente siempre han estado en el imaginario y tal. Se hablaba con la boca muy pequeñita, porque había mucho miedo todavía, lo notaba yo cuando la gente hablaba, gente mayor de mi pueblo me hablaba de estos temas, miraban hacia los dos lados antes de ponerte a hablar y denotaba que ellos aún tenían cierto miedo, ¿no?, a la hora de hablar de estos temas, incluso aunque vivieras en mitad del monte o lo que fuera. Sin embargo, tengo la suerte, como dice Vicente, de que de mi pueblo es Salvador. Salvador no solo es un grandísimo historiador del mundo de los maquis y de la posguerra, sino que bueno, es medio familia ya, porque mi hermana pequeña y su hijo mayor van a ser padres ahora en breve, entonces lo tengo muy cercano. Y gracias a él, pues yo en un momento dado, cuando ya me vi capacitado, pues me veía yo más o menos capacitado para poder contar una historia y poner mi granito de arena en la memoria histórica, que realmente era lo que yo pretendía. Como decían, hay un desconocimiento muy grande, sobre todo con gente de mi generación, que debería de tenerlo un poquito más presente. Si la gente de mi generación no tiene los datos necesarios, los que son más jóvenes, obviamente, muchísimos menos. Entonces mi idea principal era poner mi granito de arena para que la vida, la historia de esta gente que se dejó la sangre y la piel en el monte luchando por unos ideales que se están perdiendo un poco porque están desapareciendo simplemente, porque no hay una forma de hacerle llegar a la gente joven, sobre todo, este tema de una manera que ellos lo puedan ver atractivo, ¿no? Entonces yo le dije a Salva que tenía intención de hacer un cómic y él pues me buscó la biografía de varios guerrilleros, pero me puso la vida de José Ramírez de Petrol y me pareció muy interesante por muchos sentidos, pues por lo que es su vida en general, por su final, por sus guerras dentro de la misma asociación, dentro de la misma guerrilla, como decía Vicente, sus problemas con la facción comunista. Y en fin, una persona de ideales que al final sus propios ideales lo llevaron a la tumba, ¿no? Entonces, Salva me pasa una serie de escritos, no un guión en sí, pero me pasa una serie de escritos que tenían que ver con la vida de José Ramírez. Yo entré en pánico al principio porque no era un guión en sí. Entonces yo, obviamente, tenía que novelar eso de alguna manera, porque un historiador que leyera el cómic, obviamente, si sabía del tema, iba a poder saber por dónde iban los tiros y tal, pero si yo el cómic se lo doy a un chaval, que es el que quiero que aprenda, generalmente si le das los datos simplemente y se los vuelcas, no va a poder seguir. Sin embargo, si se lo vendes ya como una historia en la que le puedes meter cierta cercanía o él se puede sentir identificado en alguno de los momentos, sentirse personalmente identificado con lo que está pasando, quizá le motivará no solo a terminar el cómic, sino a querer seguir aprendiendo un poco más, ¿no? Entonces, con la vida de Petrol, yo cojo los momentos que más o menos marcan su vida, sobre todo después de salir de la cárcel, que es donde empieza el cómic, hasta que lo matan. Sin embargo, a lo largo de este periplo, pues hay muchos personajes que no se sabe muy bien la función que tienen, o a veces aparecen duplicados y no se sabe. Entonces, por ejemplo, lo que yo he hecho es muchos de esos personajes unificarlos en uno solo. Entonces, en vez de un masovero, un pastor y un tal, que tienen que ver en 2 o 3 partes de la historia, es una sola persona la que va a hacer todos esos papeles, ¿no?
no deja de ser lo que pasó, pero sin embargo lo adapto un poco para que sea más entendible a la hora de leer la historia. Me voy un poco por el mundo, no soy muy bueno de esto de la vida. Luego, pues, quiero decir, el estilo, pues el estilo es el mío propio. La verdad es que llevaba mucho tiempo dibujando y no tenía muchos artistas de referencia, pero no puedes ser esos artistas, tienes que ser tú mismo, ¿no? Todo lo que haces es un poco una mezcla de lo que ya conoces, de lo que quieres hacer y de lo que puedes hacer. Y salió pues eso, una mezcla un poco europeo, a color, con un color entramado. Le he hecho mucha, como decía Vicente, le he hecho mucha importancia, le he dado mucha importancia al entorno, al monte, a las masías, a lo que ellos manejaban, porque realmente creo que es muy importante. Y al haberme criado yo en un sitio donde ese entorno de la sierra, de las cuevas, de los campamentos, toda la parafernalia que podían tener los masoveros antiguos, los pastores, los agricultores, pues lo tenía muy metido en la cabeza porque yo de pequeñito, pues todas las casas del pueblo, las masías, tal, todavía tenían ese mobiliario que venían trayéndonos desde el final de la guerra. Entonces le hago mucho caso a los exteriores y tal. Y luego lo que es la historia, pues tengo un problema, que es que precisamente estoy hablando de una persona que no he conocido. Entonces tampoco puedes, no puedes faltarle el respeto ni a lo que pasó, ni a los que le pasó a su lado, ni a la historia en general. Entonces intento ceñirme a los datos y esos datos poder... yo no soy guionista, entonces Pepe a lo mejor me puede entender un poco mejor, que cuando eres dibujante y necesitas guionizar algo, pues cuando no es tu elemento lo puedes pasar realmente mal, ¿no? Entonces mi mayor problema fue el conseguir que la historia se volviera una historia al alcance de todo el mundo. Al principio creé la historia en sí, pero era muy documentalista y no era lo que yo quería. Entonces al final lo que hice fue añadir, como decía Vicente, añadir dos personajes, un nieto y un abuelo, que van paseando por el monte. Entonces de la conversación entre ellos dos surge el recuerdo del abuelo, de la historia del maquis que se llamaba Petrol. Entonces él le cuenta a su nieto lo que él recuerda de la vida de Petrol, ¿no? Entonces, con ese pequeño giro ya me puedo permitir yo el lujo de que el abuelo contándole la historia al nieto no va a poder ser exactamente 100%, ¿no? Son esas historias que van de abuelos, de padre a hijo, y se van contando. Y yo, igual que lo podría haber hecho, pues lo he hecho igual, solo que transmitido en viñetas, con imágenes y con una historia que la gente pueda entender fácilmente sin llegar a tener que profundizar en los temas más estrictamente políticos de lo que es el entorno de la historia, ¿no? Y creo que al final ha quedado una historia en la que pues, es cercana, en la que es entendible para los que no controlan del tema y creo que es aceptable para los que tengan datos sobre realmente la vida de José Ramía, porque he sido lo más fiel posible a lo que fue sus actos en vida, ¿no? Y al final todo lo que es un homenaje pues, a la vida de todos los guerrilleros que como ellos pues, se dejaron la piel en el monte por un bien común. Entonces, han sido ellos dos, pero como podían ser muchos otros. De hecho, según iba trabajando en el cómic, obviamente me obligaba a leer más y más y más y más, y al final lo que descubres es que hay tanto que no puedes abarcarlo todo. Realmente hay tantos guerrilleros, cada uno con una historia diferente, cada uno con una motivación diferente. El que volvió de Francia para seguir luchando, pero también el panadero que era republicano y por obligación se tuvo que echar al monte. Entonces, al final se te juntan los que eran soldados con los que no eran soldados, con los que tenían la familia cerca, con los que habían tenido que dejar la familia muchos kilómetros atrás, demasiadas cosas. No solo ya los guerrilleros también. Los niños, las niñas que hicieron enlaces con ellos, que se jugaban la vida, pues llevando las comidas, llevándole las notas, llevándole todas las familias, las mujeres de los guerrilleros, que de igual manera, ¿no? Ellas, unos en el monte, pero ellas en sus pueblos, con las miradas de la gente que las estaba juzgando, que las estaba vigilando, a ver si hacen esto, a ver si hacen lo otro, el miedo generalizado, al final, de unos y de otros, a que aquello, pues como pasó con todos, pues hasta que les dieran caza y los mataran, ¿no?
No sé si he llegado al final a coger toda la esencia de lo que podría ser la historia. Yo creo que sí. La verdad es que para ser el primer cómic que hago, miedo he tenido hasta el final. Una vez que lo he hecho, le he dado muchísimas vueltas, lo he leído, lo he releído, se lo he mandado sobre todo he querido también un control de calidad. Gente que sabe del tema, gente que no sabe del tema, a ver qué opinan unos, a ver qué opinan otros, si los que saben les gusta lo que ha quedado, y si los que no saben se han enterado de algo, de lo que va el tema. Creo que al final, tanto unos como otros han quedado satisfechos y ahora ya... Yo quería haberlo editado mucho antes, pero al final con el tema de la pandemia, pues no era el momento porque esto necesitas también hacer una promoción, necesitas moverte y la pandemia te lo negaba, ¿no? Entonces ahora con el tiempo ya está todo mucho más finiquitado. Yo me hubiera gustado venir con el cómic ya editado, pues para poder sobre todo vender algún ejemplar si alguien está interesado, pero bueno, las cosas han venido como han venido. Si alguien está interesado en el cómic, yo luego una vez finalizado, pues le pueden dejar un nombre y una forma de contacto tanto a Vicente como a alguien de la gavilla, y yo me ocuparé en su momento, cuando esté editado, de contactar con estas personas y hacerle llegar el cómic. Incluso he pensado que con algún extra, ¿no? Alguna ilustración extra o algo especial, pues que pueda agradecer pues, el hecho de que hoy estéis aquí, por ejemplo, ¿no? Y realmente no tengo mucho más que decir, a no ser que haya alguna pregunta, porque voy un poco embalado, ya no sé ni lo que he dicho ni lo que me queda por el lado. Así que, bueno, más o menos es lo que yo... Mis sensaciones con el cómic han sido esas, ¿no? Un poco seguir aprendiendo sobre la gente que estuvo luchando hasta su propio final por nosotros en el monte. Como decía Miguel ahora mismo, pues que la lucha no ha terminado y que somos nosotros los que tenemos que convertir ahora todo su sufrimiento y todas sus penurias en una lucha continua y hacer que su memoria no se borre, ¿no? Que sigamos teniéndolos presentes de una manera o de otra, y espero que el cómic pues, sea un granito de arena más para contribuir a que la memoria de todos estos guerrilleros siga viva, ¿no? Y nada, simplemente pues eso. Cuando ahora hemos tenido aún, pues, solimos abrir un